Capítulo 2. El espíritu libre, o santa simplicidad. ¿En qué extraña simplificación y falsificación vive el ser humano? Uno no puede dejar de asombrarse una vez que ha abierto los ojos para contemplar esta maravilla. Como hemos hecho todo a nuestro alrededor claro, libre, fácil y simple. Como hemos podido dar a nuestros sentidos un pasaporte para todo lo superficial, a nuestros pensamientos un deseo divino de travesuras desenfrenadas e inferencias erróneas. Como, desde el principio, hemos ingeniado mantener nuestra ignorancia para disfrutar de una libertad casi inconcebible, de una despreocupación, imprudencia, cordialidad y alegría, para disfrutar de la vida. Y solo sobre este fundamento solidificado, granítico, de ignorancia pudo erigirse hasta ahora el conocimiento, la voluntad de conocimiento sobre el fundamento de una voluntad mucho más poderosa, la voluntad de ignorancia, de lo incierto, de lo falso. No como su opuesto, sino como su refinamiento. Es de esperar, en efecto, que el lenguaje, aquí como en otros lugares, no supere su torpeza y que siga hablando de opuestos donde solo hay grados y muchos refinamientos de gradación. Es igualmente de esperar que la tartufería encarnada de la moral, que ahora pertenece a nuestra inconquistable carne y sangre, haga girar las palabras en las bocas de nosotros, los perspicaces. Aquí y allá lo entendemos, y nos reímos de la forma en que precisamente el mejor conocimiento busca con más ahínco retenernos en este mundo simplificado, completamente artificial, convenientemente imaginado y convenientemente falsificado, de la forma en que, quiera o no, ama el error, porque, como la vida misma, ama la vida. Después de un comienzo tan alegre, una palabra seria querría ser escuchada, se dirige a las mentes más serias. Tengan cuidado, filósofos y amigos del conocimiento, y guárdense del martirio. De sufrir por la verdad. Incluso en su propia defensa. Estropea toda la inocencia y la fina neutralidad de su conciencia, los vuelve tercos ante las objeciones y los trapos rojos, los aturde, animaliza y brutaliza, cuando en la lucha contra el peligro, la calumnia, la sospecha, la expulsión e incluso peores consecuencias de la enemistad, ustedes tienen que jugar su última carta como protectores de la verdad en la tierra, como si la verdad fuera una criatura tan inocente e incompetente como para necesitar protectores. Y ustedes, precisamente, caballeros de la triste figura, señores holgazanes e hiladores de telarañas del espíritu. Finalmente, ustedes saben suficientemente bien que no puede tener ninguna consecuencia si ustedes logran imponer su punto de vista, saben que hasta ahora ningún filósofo ha logrado imponer su punto de vista, y que podría haber una veracidad más loable en cada pequeña interrogación que colocan después de sus palabras especiales y doctrinas favoritas, y ocasionalmente después de ustedes mismos, que en toda la solemne pantomima y los juegos de triunfo ante acusadores y tribunales. Más bien apártense. Huyan al ocultamiento. Y tengan sus máscaras y sus astucias, para que los confundan con lo que son, o para que los teman un poco. Y, por favor, no olviden el jardín con celosías doradas. Y tengan a su alrededor personas que sean como un jardín, o como música sobre las aguas al atardecer, cuando el día ya se convierte en un recuerdo. Elijan la buena soledad, la soledad libre, desenfrenada, luminosa, que también les da el derecho de seguir siendo buenos en cualquier sentido. Qué venenosa, qué astuta, qué mala, vuelve a uno toda guerra prolongada que no puede librarse abiertamente por la fuerza, qué personal vuelve a uno un miedo prolongado, una larga vigilancia de enemigos, de posibles enemigos. Estos parias de la sociedad, estos perseguidos durante mucho tiempo, maltratados, también los reclusos obligados, los Spinoza o Giordano Bruno, siempre se convierten al final, incluso bajo la más intelectual de las mascaradas, y quizás sin ser conscientes de ello, en refinados buscadores de venganza y fabricantes de veneno, simplemente desvelen el fundamento de la ética y la teología de Spinoza, sin hablar de la estupidez de la indignación moral, que es la señal infalible en un filósofo de que el sentido del humor filosófico lo ha abandonado. El martirio del filósofo, su sacrificio por la verdad, saca a la luz todo lo que de agitador y actor acecha en él, y si hasta ahora se le ha contemplado solo con curiosidad artística, en cuanto a muchos filósofos es fácil comprender el peligroso deseo de verlos también en su deterioro, deteriorados en un mártir, en un vociferador de escenario y tribuna. Solo que, con tal deseo, es necesario tener claro que espectáculo se verá en cualquier caso, meramente una obra satírica, meramente una farsa de epílogo,
meramente la prueba continuada de que la larga y verdadera tragedia ha terminado, suponiendo que toda filosofía ha sido una larga tragedia en su origen. Todo hombre selecto se esfuerza instintivamente por una ciudadela y una privacidad, donde esté libre de la multitud, de los muchos, de la mayoría, donde pueda olvidar a los hombres que son la regla, como su excepción, excluyendo solo el caso en que sea empujado directamente hacia tales hombres por un instinto aún más fuerte, como un discernidor en el sentido grande y excepcional, quien, en el trato con los hombres, no brilla ocasionalmente con todos los colores verdes y grises de la angustia, debido al asco, la saciedad, la simpatía, la melancolía y la soledad. No es ciertamente un hombre de gustos elevados, suponiendo, sin embargo, que no asuma voluntariamente toda esta carga y asco sobre sí mismo, que lo evite persistentemente y permanezca, como dije, tranquila y orgullosamente escondido en su ciudadela. Entonces una cosa es cierta, no fue hecho, no fue predestinado para el conocimiento. Porque como tal, un día tendría que decirse a sí mismo, que se lleve el diablo mi buen gusto, pero, la regla, es más interesante que la excepción, que yo mismo, la excepción. Y bajaría, y sobre todo, iría adentro. El estudio largo y serio del hombre promedio, y consecuentemente mucho disfraz, autosuperación, familiaridad y maltrato, todo trato es maltrato excepto con los iguales. Eso constituye una parte necesaria de la historia de vida de todo filósofo, quizás la parte más desagradable, odiosa y decepcionante. Si tiene suerte, sin embargo, como debería tener un hijo favorito del conocimiento, se encontrará con auxiliares adecuados que acortarán y aligerarán su tarea. Me refiero a los llamados cínicos, aquellos que simplemente reconocen al animal, lo común y la regla en sí mismos, y al mismo tiempo tienen tanta espiritualidad y delicadeza como para hacerlos hablar de sí mismos y de los suyos ante testigos. A veces se revuelcan, incluso en libros, como en su propio estercolero. El cinismo es la única forma en que las almas bajas se acercan a lo que se llama honestidad, y el hombre superior debe abrir sus oídos a todo cinismo, sea más burdo o más refinado, y felicitarse cuando el bufón se vuelve descarado justo delante de él, o el sátiro científico se expresa. Hay incluso casos en que el encanto se mezcla con el asco, a saber, donde por un capricho de la naturaleza, el genio está ligado a algún cabronicinio indiscreto, como en el caso del abate Galiani, el hombre más profundo, agudo y quizás también más inmundo de su siglo, era mucho más profundo que Voltaire, y por consiguiente, también mucho más silencioso. Ocurre con más frecuencia, como se ha insinuado, que una cabeza científica se coloque sobre el cuerpo de un simio, una fina comprensión excepcional en un alma vil, un acontecimiento en absoluto raro, especialmente entre médicos y fisiólogos morales. Y cada vez que alguien habla sin amargura, o más bien con toda inocencia, del hombre como un vientre con dos exigencias y una cabeza con una, cada vez que alguien ve, busca y quiere ver solo el hambre, el instinto sexual y la vanidad como los motivos reales y únicos de las acciones humanas, en resumen, cuando alguien habla mal, y ni siquiera enfermo, del hombre, entonces el amante del conocimiento debe escuchar atenta y diligentemente, en general, debe tener un oído abierto donde quiera que se hable sin indignación. Porque el hombre indignado, y el que se desgarra y lacera perpetuamente con sus propios dientes, o, en lugar de sí mismo, el mundo, Dios o la sociedad, puede, moralmente hablando, estar más alto que el sátiro risueño y autosatisfecho, pero en cualquier otro sentido es el caso más ordinario, más indiferente y menos instructivo. Y nadie es tan mentiroso como el hombre indignado. Es difícil ser comprendido, especialmente cuando uno piensa y vive Gangasrotogati nota al pie, como el río Ganges, presto, entre aquellos que solo piensan y viven de otra manera, a saber, Kurmagati nota al pie, como la tortuga, lento, o en el mejor de los casos como una rana, Mandeikagati nota al pie, como la rana, staccato. Yo mismo hago todo lo posible por ser difícilmente comprendido. Y uno debería estar sinceramente agradecido por la buena voluntad de alguna sutileza de interpretación. En cuanto a los buenos amigos, sin embargo, que siempre son demasiado complacientes y piensan que como amigos tienen derecho a la comodidad, uno hace bien desde el principio en concederles un campo de juego y un lugar de juerga para el malentendido, así uno todavía puede reír, o deshacerse de ellos por completo, de estos buenos amigos, y entonces también reír.
Lo más difícil de traducir de un idioma a otro es el tempo de su estilo, que tiene su base en el carácter de la raza, o para hablar más fisiológicamente, en el tempo promedio de la asimilación de su alimento. Hay traducciones hechas con honestidad, que, como vulgarizaciones involuntarias, son casi falsificaciones del original, simplemente porque su tempo vivo y alegre, que salta y evita todos los peligros en la palabra y la expresión, no pudo ser tan bien reproducido. Un alemán está casi incapacitado para el presto en su idioma, por consiguiente también, como puede inferirse razonablemente, para muchos de los más deliciosos y audaces matices del pensamiento libre, de espíritu libre. Y así como el bufón y el sátiro le son ajenos en cuerpo y conciencia, así Aristófanes y Petronio le son intraducibles. Todo lo pesado, viscoso y pomposamente torpe, todas las especies de estilo prolijas y fatigantes, se desarrollan en profusa variedad entre los alemanes. Perdónenme por afirmar el hecho de que incluso la prosa de Goethe, en su mezcla de rigidez y elegancia, no es una excepción, como reflejo del buen viejo tiempo al que pertenece, y como expresión del gusto alemán en una época en que todavía existía un gusto alemán, que era un gusto rococó asterisco in moribus et artibus asterisco. Lessing es una excepción, debido a su naturaleza histriónica, que entendía mucho y estaba versada en muchas cosas, él, que no fue traductor de Bayle en vano, que se refugió de buena gana a la sombra de Diderot y Voltaire, y aún más de buena gana entre los escritores de comedia romanos. Lessing amaba también el espíritu libre en el tempo y la huida de Alemania, pero como podría el idioma alemán, incluso en la prosa de Lessing, imitar el tempo de Maquiavelo, quien en su Príncipe nos hace respirar el aire seco y fino de Florencia, y no puede evitar presentar los eventos más serios en un asterisco allegrísimo asterisco bullicioso, quizás no sin un malicioso sentido artístico del contraste que se aventura a presentar, pensamientos largos, pesados, difíciles, peligrosos, y un tempo de galope, y del mejor y más desenfrenado humor. Finalmente, ¿quién se atrevería con una traducción alemana de Petronio, quien, más que cualquier gran músico hasta ahora, fue un maestro del presto en invención, ideas y palabras? ¿Qué importan al final los pantanos del mundo enfermo y malvado, o del mundo antiguo, cuando como él, uno tiene los pies del viento, el ímpetu, el aliento, el desprecio emancipador de un viento que lo hace todo sano, haciéndolo todo correr? Y con respecto a Aristófanes, ese genio transfigurador y complementario, por cuya causa uno perdona a todo el helenismo por haber existido, siempre que se haya comprendido en toda su profundidad todo lo que allí requiere perdón y transfiguración, nada me ha hecho meditar más sobre el secreto y la naturaleza de Esfinge de Platón, que el asterisco petit fait asterisco felizmente conservado de que bajo la almohada de su lecho de muerte no se encontró ninguna Biblia, ni nada egipcio, pitagórico o platónico, sino un libro de Aristófanes. ¿Cómo pudo incluso Platón haber soportado la vida, una vida griega que él repudió, sin un Aristófanes? Ser independiente es asunto de muy pocos, es un privilegio de los fuertes. Y quien lo intenta, incluso con todo el derecho, pero sin estar obligado a hacerlo, demuestra que probablemente no solo es fuerte, sino también atrevido en extremo. Se adentra en un laberinto, multiplica por 1000 los peligros que la vida ya trae consigo, no el menor de los cuales es que nadie puede ver cómo y dónde se extravía, se aísla y es despedazado por algún minotauro de la conciencia. Suponiendo que tal persona fracase, está tan lejos de la comprensión de los hombres que ni lo sienten ni lo compadecen. Y ya no puede volver. Ni siquiera puede volver a la simpatía de los hombres. Nuestras más profundas percepciones deben, y deberían, aparecer como locuras, y bajo ciertas circunstancias como crímenes, cuando llegan sin autorización a los oídos de quienes no están dispuestos ni predestinados para ellas. Lo exotérico y lo esotérico, tal como eran distinguidos antiguamente por los filósofos, entre los indios, como entre los griegos, persas y musulmanes, en resumen, donde quiera que la gente creía en gradaciones de rango y no en la igualdad y los derechos iguales, no se distinguen tanto entre sí en lo que respecta a la clase exotérica, que está fuera y ve, estima, mide y juzga desde el exterior, y no desde el interior. La distinción más esencial es que la clase en cuestión ve las cosas de abajo hacia arriba, mientras que la clase esotérica las ve de arriba hacia abajo. Hay alturas del alma desde las cuales la tragedia misma ya no parece operar trágicamente, y si se reuniera todo el dolor del mundo, ¿quién se atrevería a decidir si su visión seduciría y obligaría necesariamente a la compasión, y así a una duplicación del dolor?
Aquello que sirve a la clase superior de hombres para nutrirse o refrescarse, debe ser casi veneno para un orden de seres humanos completamente diferente e inferior. Las virtudes del hombre común significarían quizás vicio y debilidad en un filósofo. Podría ser posible que un hombre altamente desarrollado, suponiendo que degenerara y se arruinara, adquiriera cualidades solo por ello, por las cuales tendría que ser honrado como un santo en el mundo inferior al que se había hundido. Hay libros que tienen un valor inverso para el alma y la salud según la forma en que los utilice el alma inferior y la vitalidad más baja, o la superior y más poderosa. En el primer caso son libros peligrosos, perturbadores, inquietantes, en el segundo caso son llamadas de heraldo que convocan a los más valientes a su valentía. Los libros para el lector general son siempre libros malolientes, el olor de la gente insignificante se les adhiere, donde la gente común come y bebe, e incluso donde reverencia, suele apestar. Uno no debería entrar en iglesias si desea respirar aire puro. En nuestros años de juventud todavía veneramos y despreciamos sin el arte del matiz, que es la mejor ganancia de la vida, y con razón tenemos que hacer una dura penitencia por haber arremetido contra hombres y cosas con sí y no. Todo está dispuesto de tal manera que el peor de todos los gustos, el gusto por lo incondicional, es cruelmente engañado y maltratado. Hasta que un hombre aprende a introducir un poco de arte en sus sentimientos y prefiere sacar conclusiones con lo artificial, como hacen los verdaderos artistas de la vida. El espíritu iracundo y reverente peculiar de la juventud parece no darse paz, hasta que ha falsificado adecuadamente a hombres y cosas para poder desahogar su pasión sobre ellos. La juventud en sí misma, incluso, es algo falsificador y engañoso. Más tarde, cuando el alma joven, torturada por continuas desilusiones, finalmente se vuelve con sospecha contra sí misma, aún ardiente y salvaje incluso en su sospecha y remordimiento de conciencia, como se reprocha, como se desgarra impacientemente, como se venga de su larga autoceguera, como si hubiera sido una ceguera voluntaria. En esta transición uno se castiga con la desconfianza de sus sentimientos, uno tortura su entusiasmo con la duda, uno siente incluso la buena conciencia como un peligro, como si fuera el autoocultamiento y la lasitud de una rectitud más refinada, y sobre todo, uno abraza por principio la causa contra la juventud. Una década después, y uno comprende que todo esto también era todavía juventud. Durante el periodo más largo de la historia humana, se le llama el periodo prehistórico. El valor o no valor de una acción se infería de sus consecuencias, la acción en sí misma no se tomaba en consideración, tampoco su origen, sino que, muy parecido a como ocurre actualmente en China, donde la distinción o la deshonra de un hijo recae en sus padres, el poder retroactivo del éxito o el fracaso era lo que inducía a los hombres a pensar bien o mal de una acción. Llamemos a este periodo el periodo premoral de la humanidad. El imperativo, conócete a ti mismo, era entonces todavía desconocido. En los últimos 10.000 años, por otro lado, en ciertas grandes porciones de la Tierra, se ha llegado gradualmente tan lejos que ya no se deja que las consecuencias de una acción, sino su origen, decidan con respecto a su valor, un gran logro en su conjunto, un importante refinamiento de la visión y del criterio, el efecto inconsciente de la supremacía de los valores aristocráticos y de la creencia en el origen, la marca de un periodo que puede designarse en el sentido más estricto como el moral. El primer intento de autoconocimiento se realiza así. En lugar de las consecuencias, el origen, qué inversión de perspectiva. Y ciertamente una inversión efectuada solo después de una larga lucha y vacilación. Sin duda, una nueva superstición ominosa, una peculiar estrechez de interpretación, alcanzó la supremacía precisamente por ello. El origen de una acción se interpretó en el sentido más definido posible, como origen de una intención. La gente estaba de acuerdo en la creencia de que el valor de una acción radicaba en el valor de su intención. La intención como único origen e historia antecedente de una acción, bajo la influencia de este prejuicio se han otorgado alabanzas y reproches morales, y los hombres han juzgado e incluso filosofado casi hasta el día de hoy. Sin embargo, no es posible que ahora haya surgido la necesidad de volver a decidirnos con respecto a la inversión y el cambio fundamental de valores, debido a una nueva autoconciencia y agudeza en el hombre. No es posible que estemos en el umbral de un periodo que, para empezar, se distinguiría negativamente como ultramoral, hoy en día, cuando, al menos entre nosotros los inmoralistas, surge la sospecha de que el valor decisivo de una acción reside precisamente en aquello que no es intencional, y que toda su intencionalidad, todo lo que se ve, se siente o se percibe en ella,
Pertenece a su superficie o piel, la cual, como toda piel, traiciona algo, pero oculta aún más. En resumen, creemos que la intención es solo un signo o síntoma que primero requiere una explicación, un signo, además, que tiene demasiadas interpretaciones y, por consiguiente, apenas tiene significado en sí mismo, que la moralidad, en el sentido en que se ha entendido hasta ahora, como moralidad de la intención, ha sido un prejuicio, quizás una prematuridad o preliminaridad, probablemente algo del mismo rango que la astrología y la alquimia, pero en cualquier caso algo que debe ser superado. La superación de la moralidad, en cierto sentido incluso la autosuperación de la moralidad, que ese sea el nombre para la labor largamente secreta que ha sido reservada para las conciencias más refinadas, las más íntegras y también las más perversas de hoy, como las piedras de toque vivas del alma. No se puede evitar, el sentimiento de entrega, de sacrificio por el prójimo, y toda moral de autorrenuncia, deben ser implacablemente llamados a rendir cuentas y llevados a juicio, así como la estética de la contemplación desinteresada, bajo la cual la emasculación del arte hoy en día busca insidiosamente crearse una buena conciencia. Hay demasiada brujería y azúcar en los sentimientos para los demás y no para mí, como para no necesitar ser doblemente desconfiado aquí, y para no preguntar prontamente, ¿no son quizás engaños? Que agraden a quien los tiene y a quien disfruta de su fruto, y también al mero espectador, eso no es todavía un argumento a su favor, sino que solo exige cautela. Seamos, pues, cautelosos. Desde cualquier punto de vista filosófico en que uno se sitúe hoy en día, visto desde cualquier posición, la falsedad del mundo en que creemos vivir es lo más seguro y cierto que nuestros ojos pueden encontrar. Hallamos prueba tras prueba de ello, que nos seduciría a conjeturas sobre un principio engañoso en la naturaleza de las cosas. Sin embargo, quien hace responsable al propio pensamiento, y por consiguiente al espíritu, de la falsedad del mundo, una salida honorable de la que se vale todo asterisco advocatus dei asterisco consciente o inconsciente, quien considera este mundo, incluyendo el espacio, el tiempo, la forma y el movimiento, como falsamente deducido, tendría al menos buenas razones al final para desconfiar también de todo pensamiento. ¿No nos ha jugado hasta ahora las peores pasadas? ¿Y qué garantía daría de que no seguiría haciendo lo que siempre ha hecho? Con toda seriedad, la inocencia de los pensadores tiene algo conmovedor e inspirador de respeto, que incluso hoy en día les permite esperar de la conciencia la petición de que les dé respuestas honestas, por ejemplo, si es real o no, y por qué mantiene el mundo exterior tan resueltamente a distancia, y otras preguntas de la misma índole. La creencia en certezas inmediatas es una ingenuidad moral que nos honra a los filósofos, pero, ahora tenemos que dejar de ser hombres meramente morales. Aparte de la moralidad, tal creencia es una locura que poco nos honra. Si en la vida burguesa una desconfianza siempre dispuesta se considera signo de un mal carácter y por consiguiente una imprudencia, aquí entre nosotros, más allá del mundo burgués y sus síes y noes, que debería impedirnos ser imprudentes y decir, el filósofo tiene por fin derecho a un mal carácter, como el ser que hasta ahora ha sido más engañado en la tierra, ahora está obligado a la desconfianza, a la más perversa mirada oblicua desde cada abismo de sospecha. Perdónenme la broma de esta lúgubre mueca y giro de expresión, pues yo mismo hace mucho que aprendí a pensar y estimar de otra manera con respecto a engañar y ser engañado, y tengo al menos un par de codazos listos para la rabia ciega con la que los filósofos luchan contra ser engañados. ¿Por qué no? No es más que un prejuicio moral que la verdad valga más que la apariencia, es, de hecho, la suposición peor probada del mundo. Tanto hay que conceder, no podría haber habido vida alguna excepto sobre la base de estimaciones y apariencias perspectivistas, y si, con el entusiasmo virtuoso y la estupidez de muchos filósofos, uno quisiera eliminar por completo el mundo aparente, bueno, concedido que ustedes pudieran hacer eso, al menos nada de su verdad permanecería. De hecho, ¿qué es lo que nos fuerza en general a la suposición de que existe una oposición esencial entre verdadero y falso? No basta con suponer grados de apariencia, y como si dijéramos matices y tonos más claros y oscuros de apariencia, diferentes asterisco valers asterisco, como dicen los pintores. ¿Por qué no podría el mundo que nos concierne ser una ficción? Y a cualquiera que sugiriera, pero a una ficción le pertenece un originador. No podría responderse sin rodeos, ¿por qué? ¿No podría pertenecer también pertenecer a la ficción?
¿No está por fin permitido ser un poco irónico hacia el sujeto, así como hacia el predicado y el objeto? ¿No podría el filósofo elevarse por encima de la fe en la gramática? Todo el respeto a las institutrices, pero ¿no es hora de que la filosofía renuncie a la fe de institutriz? ¿O Voltaire? ¿O humanidad? ¿O idiotez? Hay algo delicado en la verdad y en la búsqueda de la verdad, y si el hombre la aborda con demasiada humanidad, il ne cherche le vrai que pour faire le bien, apuesto a que no encuentra nada, suponiendo que nada más sea dado como real que nuestro mundo de deseos y pasiones, que no podemos hundirnos ni elevarnos a ninguna otra realidad que no sea la de nuestros impulsos, pues el pensar es solo una relación de estos impulsos entre sí. No se nos permite intentar y hacer la pregunta de si esto que es dado no basta, por medio de nuestras contrapartes, para la comprensión incluso del llamado mundo mecánico o material. No me refiero a ello como una ilusión, una apariencia, una representación, en el sentido berkeleyano y schopenhaueriano, sino como poseedor del mismo grado de realidad que nuestras propias emociones, como una forma más primitiva del mundo de las emociones, en la que todo yace todavía encerrado en una poderosa unidad, que luego se ramifica y se desarrolla en procesos orgánicos, naturalmente también, se refina y debilita, como una especie de vida instintiva en la que todas las funciones orgánicas, incluyendo la autorregulación, la asimilación, la nutrición, la secreción y el cambio de materia, están todavía sintéticamente unidas entre sí, como una forma primaria de vida. Al final, no solo está permitido hacer este intento, sino que es mandado por la conciencia del método lógico. No asumir varios tipos de causalidad, mientras el intento de arreglárselas con una sola no haya sido llevado hasta su máxima extensión, hasta el absurdo. Si se me permite decirlo, esa es una moralidad de método que hoy en día no se puede repudiar, se sigue de su definición, como dicen los matemáticos. La cuestión es, en última instancia, si realmente reconocemos la voluntad como operante, si creemos en la causalidad de la voluntad, si lo hacemos. Y fundamentalmente nuestra creencia en esto es simplemente nuestra creencia en la causalidad misma, debemos hacer el intento de postular hipotéticamente la causalidad de la voluntad como la única causalidad. Voluntad naturalmente solo puede operar sobre voluntad, y no sobre materia, no sobre nervios. Por ejemplo, en resumen, debe arriesgarse la hipótesis de si la voluntad no opera sobre la voluntad donde quiera que se reconocen efectos, y si toda acción mecánica, en la medida en que una fuerza opera en ella, no es simplemente el poder de la voluntad, el efecto de la voluntad. Concedido, finalmente, que lográramos explicar toda nuestra vida instintiva como el desarrollo y la ramificación de una forma fundamental de voluntad, a saber, la voluntad de poder, como lo plantea mi tesis. Concedido que todas las funciones orgánicas pudieran rastrearse hasta esta voluntad de poder, y que la solución del problema de la generación y la nutrición es un solo problema, también pudiera encontrarse en ella. Se habría adquirido así el derecho de definir toda fuerza activa inequívocamente como voluntad de poder. El mundo visto desde dentro, el mundo definido y designado según su carácter inteligible, sería simplemente voluntad de poder y nada más. ¿Qué? ¿No significa eso en lenguaje popular, Dios ha sido refutado, pero no el diablo? Al contrario. Al contrario, amigos míos. ¿Y quién diablos los obliga también a hablar popularmente, como sucedió finalmente en toda la ilustración de los tiempos modernos con la Revolución Francesa, esa terrible farsa, bastante superflua si se juzga de cerca, en la que, sin embargo, los nobles y visionarios espectadores de toda Europa han interpretado desde la distancia su propia indignación y entusiasmo durante tanto tiempo y tan apasionadamente, hasta que el texto ha desaparecido bajo la interpretación? Así una noble posteridad podría una vez más malinterpretar todo el pasado, y quizás solo así hacer soportable su aspecto. O más bien, ¿no ha sucedido ya esto? ¿No hemos sido nosotros mismos, esa noble posteridad? Y, en la medida en que ahora comprendemos esto, no está, por ello, ya en el pasado. Nadie considerará muy fácilmente una doctrina como verdadera solo porque haga a la gente feliz o virtuosa, excepto, quizás, los amables idealistas, que son entusiastas de lo bueno, lo verdadero y lo bello, y dejan que todo tipo de deseos abigarrados, groseros y bonachones naden promiscuamente en su estanque. La felicidad y la virtud no son argumentos. Sin embargo, se olvida de buena gana, incluso por parte de mentes reflexivas, que hacer infeliz y hacer malo son igualmente poco contraargumentos.
Una cosa podría ser verdadera, aunque fuera en el más alto grado perjudicial y peligrosa. De hecho, la constitución fundamental de la existencia podría ser tal que uno sucumbiera por un conocimiento pleno de ella, de modo que la fuerza de una mente podría medirse por la cantidad de verdad que pudiera soportar, o, para hablar más claramente, por la medida en que requiriera la verdad atenuada, velada, endulzada, amortiguada y falsificada. Pero no hay duda de que para el descubrimiento de ciertas porciones de verdad, los malvados y desafortunados están en una situación más favorable y tienen una mayor probabilidad de éxito, sin hablar de los malvados que son felices, una especie sobre la que los moralistas guardan silencio. Quizás la severidad y la astucia sean condiciones más favorables para el desarrollo de espíritus fuertes e independientes y de filósofos que la naturaleza bondadosa, gentil, refinada y condescendiente, y el hábito de tomar las cosas con ligereza, que son valoradas, y con razón valoradas, en un hombre culto. Presuponiendo siempre, para empezar, que el término filósofo no se limite al filósofo que escribe libros, o incluso introduce su filosofía en libros. Stendhal proporciona un último rasgo del retrato del filósofo de espíritu libre, que por el bien del gusto alemán no dejaré de subrayar, pues se opone al gusto alemán. Asterisco pour être bon philosophe asterisco, dice este último gran psicólogo, asterisco il faut être sec, clair, sans illusion. Un banquier, qui a fait fortune, a une partie du caractère requis pour faire des découvertes en philosophie, c'est-à-dire pour voir clair dans ce qui est asterisco. Todo lo profundo ama la máscara, las cosas más profundas odian incluso la figura y la semejanza. ¿No debería ser lo contrario el disfraz adecuado para que la vergüenza de un dios se mueva? Una pregunta que vale la pena hacer. Sería extraño si algún místico no se hubiera aventurado ya en algo similar. Hay procedimientos de una naturaleza tan delicada que es bueno abrumarlos con grosería y hacerlos irreconocibles. Hay acciones de amor y de una magnanimidad extravagante después de las cuales nada puede ser más sabio que tomar un palo y golpear al testigo a fondo, así se oscurece su recuerdo. Muchos son capaces de oscurecer y abusar de su propia memoria, para al menos vengarse de esta única parte en el secreto. La vergüenza es inventiva. No son las peores cosas de las que uno más se avergüenza, no solo hay engaño detrás de una máscara, hay tanta bondad en la astucia. Podría imaginar que un hombre con algo costoso y frágil que ocultar, rodaría por la vida torpe y rotundamente como un viejo barril de vino verde y fuertemente sunchado, el refinamiento de su vergüenza exigiéndolo así. Un hombre que tiene profundidades en su vergüenza se encuentra con su destino y sus delicadas decisiones en caminos a los que pocos llegan, y respecto a cuya existencia sus amigos más cercanos e íntimos pueden ser ignorantes. Su peligro mortal se oculta a sus ojos, e igualmente su seguridad recuperada. Una naturaleza tan oculta, que instintivamente emplea el habla para el silencio y el ocultamiento, es inagotable en la evasión de la comunicación, desea e insiste en que una máscara de sí mismo ocupe su lugar en los corazones y las cabezas de sus amigos, y suponiendo que no lo desee, sus ojos se abrirán algún día al hecho de que, sin embargo, hay una máscara suya allí, y que es bueno que así sea. Todo espíritu profundo necesita una máscara. Es más, alrededor de todo espíritu profundo crece continuamente una máscara, debido a la interpretación constantemente falsa, es decir, superficial, de cada palabra que pronuncia, cada paso que da, cada signo de vida que manifiesta. Uno debe someterse a sus propias pruebas de que está destinado a la independencia y al mando, y hacerlo en el momento adecuado. Uno no debe evitar sus pruebas, aunque constituyan quizás el juego más peligroso que se puede jugar, y al final sean pruebas hechas solo ante nosotros mismos y ante ningún otro juez. No aferrarse a ninguna persona, sea incluso la más querida, cada persona es una prisión y también un refugio. No aferrarse a una patria, sea incluso la más sufriente y necesitada, es aún menos difícil desprender el corazón de una patria victoriosa. No aferrarse a una simpatía, sea incluso por hombres superiores, en cuya peculiar tortura e impotencia el azar nos ha dado una visión. No aferrarse a una ciencia, aunque tiente a uno con los descubrimientos más valiosos, aparentemente especialmente reservados para nosotros. No aferrarse a la propia liberación, a la distancia voluptuosa y la lejanía del pájaro que siempre vuela más alto para ver siempre más abajo, el peligro del volador. No aferrarse a nuestras propias virtudes, ni convertirse en conjunto en víctima de ninguna de nuestras especialidades, a nuestra hospitalidad por ejemplo,
que es el peligro de los peligros para las almas altamente desarrolladas y ricas, que se tratan pródigamente, casi con indiferencia, y llevan la virtud de la liberalidad tan lejos que se convierte en un vicio. Uno debe saber cómo conservarse, la mejor prueba de independencia. Está apareciendo un nuevo orden de filósofos, me atreveré a bautizarlos con un nombre no exento de peligro. Hasta donde los entiendo, hasta donde se permiten ser entendidos, pues es su naturaleza querer permanecer algo enigmáticos, estos filósofos del futuro podrían con razón, quizás también sin ella, pretender ser designados como tentadores. Este nombre mismo es al fin y al cabo solo un intento, o, si se prefiere, una tentación. ¿Serán nuevos amigos de la verdad, estos filósofos venideros? Muy probablemente, pues todos los filósofos hasta ahora han amado sus verdades. Pero ciertamente no serán dogmáticos. Debe ser contrario a su orgullo, y también a su gusto, que su verdad siga siendo verdad para todos, aquello que hasta ahora ha sido el deseo secreto y el propósito último de todos los esfuerzos dogmáticos. Mi opinión es mi opinión, otra persona no tiene fácilmente derecho a ella, dirá, quizás, un filósofo del futuro. Hay que renunciar al mal gusto de querer estar de acuerdo con mucha gente. Lo bueno ya no es bueno cuando el vecino lo lleva a su boca. ¿Y cómo podría haber un bien común? La expresión se contradice a sí misma, lo que puede ser común es siempre de poco valor. Al final las cosas deben ser como son y siempre han sido, las grandes cosas permanecen para los grandes, los abismos para los profundos, las delicadezas y las emociones para los refinados, y, para resumir brevemente, todo lo raro para lo raro. Necesito decir expresamente después de todo esto que serán espíritus libres, muy libres, estos filósofos del futuro, como ciertamente tampoco serán meramente espíritus libres, sino algo más, más alto, más grande y fundamentalmente diferente, que no desea ser malentendido ni confundido. Pero mientras digo esto, me siento obligado casi tanto hacia ellos como hacia nosotros mismos, nosotros, espíritus libres que somos sus heraldos y precursores, a barrer de nosotros por completo un estúpido viejo prejuicio y malentendido que, como una niebla, ha oscurecido durante demasiado tiempo la concepción de espíritu libre. En cada país de Europa, y lo mismo en América, existe actualmente algo que hace un abuso de este nombre, una clase de espíritus muy estrecha, prejuiciosa y encadenada, que desea casi lo opuesto a lo que nuestras intenciones e instintos impulsan, sin mencionar que, con respecto a los nuevos filósofos que están apareciendo, deben ser aún más ventanas cerradas y puertas atrancadas. Breve y lamentablemente, pertenecen a los igualadores, estos espíritus libres mal llamados, como esclavos de lengua fácil y dedos de escriba del gusto democrático y sus ideas modernas, todos ellos hombres sin soledad personal, tipos francos y honestos a quienes no se les debe negar ni el coraje ni la conducta honorable, solo que no son libres y son ridículamente superficiales, especialmente en su parcialidad innata por ver la causa de casi toda la miseria y el fracaso humanos. En las viejas formas en que la sociedad ha existido hasta ahora, una noción que felizmente invierte la verdad por completo. Lo que con gusto querrían lograr con todas sus fuerzas es la felicidad universal de prado verde del rebaño, junto con seguridad, protección, comodidad y alivio de la vida para todos. Sus dos canciones y doctrinas más frecuentemente coreadas se llaman igualdad de derechos y compasión con todos los sufrientes, y el sufrimiento mismo es considerado por ellos como algo que debe ser eliminado. Nosotros, los opuestos, sin embargo, que hemos abierto nuestro ojo y conciencia a la pregunta de cómo y dónde la planta hombre ha crecido hasta ahora con más vigor, creemos que esto siempre ha ocurrido bajo condiciones opuestas, que para este fin la peligrosidad de su situación tuvo que ser enormemente aumentada, su facultad inventiva y su poder de disimulo, su espíritu, tuvieron que desarrollarse en sutileza y audacia bajo una larga opresión y coacción, y su voluntad de vida tuvo que aumentar hasta la voluntad de poder incondicionada. Creemos que la severidad, la violencia, la esclavitud, el peligro en la calle y en el corazón, el secreto, el estoicismo, el arte del tentador y la diablura de todo tipo, que todo lo malvado, terrible, tiránico, depredador y serpentino en el hombre, sirve tanto para la elevación de la especie humana como su opuesto. Ni siquiera decimos suficiente cuando solo decimos esto, y en cualquier caso nos encontramos aquí, tanto con nuestra palabra como con nuestro silencio, en el otro extremo de toda ideología moderna y deseabilidad gregaria, como sus antípodas quizás. Qué maravilla que nosotros,
los espíritus libres, no seamos precisamente los espíritus más comunicativos? ¿Que no deseemos delatar en todos los aspectos de que puede liberarse un espíritu y a dónde quizás será entonces impulsado? Y en cuanto al significado de la peligrosa fórmula, más allá del bien y del mal, con la que al menos evitamos la confusión, somos algo más que libres pensers, libem pensatori, libre pensadores, y como quiera que les guste llamarse a estos honestos defensores de las ideas modernas. Habiendo estado en casa, o al menos como huéspedes, en muchos reinos del espíritu, habiendo escapado una y otra vez de los rincones sombríos y agradables en los que las preferencias y los prejuicios, la juventud, el origen, el accidente de los hombres y los libros, o incluso el cansancio del viaje parecían confinarnos, llenos de malicia contra las seducciones de la dependencia que él ocultaba en honores, dinero, posiciones o exaltación de los sentidos, agradecidos incluso por la angustia y las vicisitudes de la enfermedad, porque siempre nos liberan de alguna regla y su prejuicio, agradecidos al Dios, al diablo, a la oveja y al gusano que hay en nosotros, curiosos hasta el extremo, investigadores hasta la crueldad, con dedos firmes para lo intangible, con dientes y estómagos para lo más indigesto, listos para cualquier negocio que requiera sagacidad y sentidos agudos, listos para cada aventura, debido a un exceso de libre albedrío, con almas anteriores y posteriores, en cuyas últimas intenciones es difícil inmiscuirse, con primeros planos y fondos hasta cuyo final ningún pie puede correr, ocultos bajo los mantos de luz, apropiadores, aunque parecemos herederos y derrochadores, organizadores y coleccionistas de la mañana a la noche, avaros de nuestra riqueza y de nuestros cajones repletos, económicos en el aprender y el olvidar, inventivos en la planificación, a veces orgullosos de las tablas de categorías, a veces pedantes, a veces búhos nocturnos del trabajo. Incluso a pleno día, sí, si es necesario, incluso espantapájaros, y es necesario hoy en día, es decir, en la medida en que somos los amigos natos, jurados y celosos de la soledad, de nuestra más profunda soledad de medianoche y mediodía, así somos nosotros, los espíritus libres. Y quizás ustedes también son algo similar, ustedes, los que vienen. ¿Ustedes, nuevos filósofos?